Estimadas hermanos, hermanas, el texto bíblico de hoy que servirá para la reflexión está en Mateo 16, del 14 al 20. Que dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo recibiste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Como podrán imaginar, este texto bíblico es uno de las referencias principales que sostiene la tradición católica para defender la instauración del papado y la consagración de Pedro como cabeza de la iglesia. Pero creo que podemos indagar un poco más en este texto. A Pedro lo señala Jesús, primero pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y están todos los discípulos allí, y salta Pedro y dice: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿esa respuesta es solo de él o de todos los discípulos? Jesús aprovecha el nombre de Pedro. Pedro significa piedra. Por eso le dice: sos piedra, sos Pedro, y yo sobre esta piedra construiré mi iglesia. Es una pena que ni el evangelista ni la tradición nos revelen los gestos de Jesús en ese momento. Sabemos que los gestos que acompañan a una disertación o una expresión son siempre más importantes que el concepto mismo. Pero pensemos un poco. Yo imagino a Jesús delante de sus discípulos haciendo esa pregunta, y Pedro respondiendo, y Jesús diciendo: vos sos Pedro, y yo sobre esta piedra construiré mi iglesia. Señalándose a sí mismo. Jesús es la piedra. Él es la roca sobre la que va a construir su iglesia, la que construyó su iglesia. Hay un juego ahí con las palabras, con el significado de la palabra Pedro, piedra, para saltar a esa explicación, a esa afirmación. Yo sobre esta iglesia voy a construir mi iglesia, aunque vos te llames piedra. Y podemos hacer otra comprobación. ¿Qué pasa con los otros discípulos? Eran testigos de eso, participaron de eso. ¿A ellos no les valía la pregunta y no les valía la promesa? ¿Era para Pedro solo o para todos? Bueno, podemos ver que en el versículo 18 del mismo Mateo dice: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Les aseguro, a todos los discípulos se los dice en este caso. Ninguno queda exento, no es Pedro el especial, ni el único. Y todavía más, en el Evangelio de Juan 29, versículos 22, 23, dice: y sopló sobre ellos, sobre los discípulos, y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Quiere decir que entonces, en esa experiencia, que es la misma a la que se refería Mateo en el primer texto, es para todos los discípulos. La pregunta, ¿quiénes creen son? Y la respuesta y la promesa de la concesión, el otorgamiento de ese poder especial, un poder tremendo, como pueden imaginar. Entonces, si eso ha sido para todos los discípulos, esa pregunta es también para nosotros. ¿Quién decimos nosotros, los discípulos de Jesús, que Él es? ¿Un profeta? ¿Un Elías? ¿O Jeremías? ¿O el Mesías? ¿El Hijo del Dios viviente? Jesús espera permanentemente nuestra respuesta porque permanentemente nos hace esa pregunta. Nosotros somos sus discípulos y somos Pedro, que es uno de los discípulos. ¿Qué decimos de Jesús? ¿Quién decimos que es? Si la respuesta es la que dio Pedro y la que dieron todos sus discípulos, entonces tenemos ese poder delegado de Jesús. Un poder tremendo, ¿verdad? Perdonar, reconciliar. En definitiva, el poder está en una de las expresiones de Jesús. Tenemos poder para construir la iglesia. Sobre esta piedra, sobre Jesús mismo, construiré mi iglesia. Nosotros, por el poder otorgado, somos los responsables de la construcción de la iglesia. Esa es nuestra misión. ¿Cómo construimos la iglesia? Con palabra y con obra, con predicación y con acción, con testimonio y compromiso, con mensaje y ejemplo, con el poder delegado de Jesús. Poder que nos da el reconocimiento de Jesús y el soplo del Espíritu para atar y desatar, perdonar y reconciliar, edificar la iglesia sobre la única roca. Creo que es oportuno terminar esta reflexión con el Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva. Que Dios nos bendiga.